Me llamo Renata Solís. Tengo 29 años. Trabajo como arquitecta de interiores en un despacho que queda a 40 minutos de donde vivía. Y digo donde vivía porque ya no voy a volver al departamento del edificio Cárdenas, aunque me devuelvan el depósito completo y me regalen el mes de renta. Voy a contar lo que pasó desde el principio, porque si lo cuento desde el final, nadie me va a creer, y tal vez desde el principio tampoco. Pero al menos así van a entender cómo alguien que estudió 5 años de universidad, que trabaja con planos y estructuras y materiales, que sabe exactamente de qué está hecha una pared y qué puede o no puede haber dentro de ella, llegó al punto en que salió corriendo de su casa a las 4 de la mañana, sin zapatos y sin cartera, y sin mirar hacia atrás. Porque uno necesita entender el camino para entender a dónde lleva. Y este camino lleva a algo para lo que no tengo nombre todavía. Algo que vivía dentro de las paredes de mi departamento. Algo que respiraba. Algo que masticaba. Algo que, al final de todo, me miró desde una oscuridad que no debería existir dentro del concreto de un edificio de 40 años en una ciudad perfectamente normal. Empezamos. Me mudé al edificio Cárdenas en febrero. No porque fuera el lugar de mis sueños. Era práctico. 8º piso, 2 recámaras, una que usé como estudio. Ventanas que daban al poniente y que en las tardes llenaban el departamento de una luz anaranjada que me recordaba a la casa de mi abuela en Querétaro. El precio estaba dentro de mi presupuesto. El edificio era viejo pero sólido. 40 años de concreto y varilla, ese tipo de construcción de antes que se siente pesada y permanente, que te da la sensación de que nada puede entrar porque las paredes tienen 30 centímetros de grosor y el mundo exterior se queda afuera donde le corresponde estar. Me gustó eso, la solidez. Yo venía de 2 años en un departamento nuevo, de esos de construcción en seco, donde escuchabas todo lo que hacía el vecino de arriba y la vecina de al lado, y el señor de abajo que tocaba guitarra los domingos. El edificio Cárdenas prometía silencio. Y cumplió esa promesa los primeros 2 meses. Silencio completo. Paredes que no transmitían nada. Vecinos que existían en teoría, pero que yo casi nunca veía. La señora del 7A, que a veces coincidía conmigo en el elevador y que siempre miraba el piso. El hombre del 8C, que llegaba tarde y se iba temprano y nunca saludaba. Una pareja joven en el 8B, que sí saludaba, pero que tampoco buscaba conversación. El edificio Cárdenas era ese tipo de lugar donde la gente llega, cierra su puerta y desaparece en su propia vida. A mí me pareció perfecto. Hasta que empezó el sonido. Fue un martes de la 3ª semana de abril. Había llegado tarde del despacho. Teníamos un proyecto complicado, un restaurante en Polanco que el cliente quería terminado para mayo y que llevaba 3 semanas de retraso por problemas con los proveedores de materiales. Llegué a las 10 de la noche con los hombros tensos y la cabeza llena de planos y presupuestos y correos sin contestar. Me preparé un té. Apagué las luces del estudio porque a veces el brillo de la pantalla me sigue parpadeando en los ojos aunque ya no la esté viendo. Me senté en el suelo de la sala con la espalda contra el sillón, el té caliente entre las manos, y me quedé en esa oscuridad parcial que es mi manera de bajar las revoluciones antes de dormir. El edificio estaba completamente callado. Y entonces lo escuché. Un sonido húmedo, rítmico. Venía de la pared que quedaba a mi derecha, la que separaba la sala del cuarto de servicio. No era continuo, tenía pausas. Masticar, pausa. Masticar, pausa. Como alguien comiendo algo blando sin ninguna prisa, algo que no tenía necesidad de apurarse porque tenía todo el tiempo del mundo. Me quedé inmóvil. Mi primer pensamiento fue: ratas. Es el primer pensamiento de cualquier persona normal que escucha ruidos dentro de una pared. Ratas o algún animal pequeño, un pájaro que entró por alguna ranura,
Algo vivo y mundano que tiene una explicación y una solución. Llamar a control de plagas, sellar las entradas. Listo. Pero mientras lo pensaba, seguí escuchando. Y lo que escuchaba no sonaba a animal pequeño, sonaba a algo con peso, algo con método. Las pausas eran regulares, casi exactas, como si algo estuviera trabajando, como si algo estuviera consumiendo el interior de la pared con una paciencia que no era animal, que no era de ningún ser que yo pudiera nombrar. Me levanté y pegué la oreja contra la pared. El sonido se detuvo. Silencio completo. Volví a sentarme. 30 segundos después, el sonido regresó. Llamé al administrador a la mañana siguiente. Se llama Don Fortino, un hombre de unos 60 años que lleva décadas en el edificio y que tiene esa manera de escuchar a la gente que vive en propiedades viejas, con la cara de quien sabe que le van a decir algo que ya escuchó antes y que ya sabe cómo manejar. Le dije que había ruidos en mi pared. Me dijo que mandaría a alguien. Nadie vino ese día, ni el siguiente. Al tercer día lo llamé de nuevo. Me dijo que el técnico de mantenimiento había estado muy ocupado con una filtración en el tercer piso. Me dijo que el edificio era viejo y que los edificios viejos hacen ruidos, que se dilatan con el calor y se contraen en la noche, que las tuberías a veces suenan como cosas que no son. Le pregunté si las tuberías masticaban. Se quedó callado un momento. Me dijo que si el ruido continuaba, que lo llamara de nuevo. El ruido continuó. La segunda semana fue distinta porque el sonido cambió de lugar. Ya no venía solo de la pared del cuarto de servicio, ahora lo escuchaba en el techo del baño, pero no era un ruido de arriba hacia abajo del tipo que haría alguien caminando en el departamento de encima. Era interior. Venía del grosor del concreto mismo, de esa capa sólida que en el papel debería ser solo cemento y varilla y nada más. Empecé a poner la oreja en distintas paredes por las noches. Sé que eso suena a que ya estaba perdiendo la cordura, pero yo soy arquitecta de interiores, conozco los materiales, sé lo que hace el concreto cuando tiene humedad, cuando tiene una cavidad, cuando hay tensión estructural. Sé distinguir entre el sonido de una tubería vibrando y el sonido de algo que respira. Lo que escuchaba respiraba, no de manera obvia, no como una persona o un animal, sino en ese sentido más amplio de la palabra, esa sensación de que algo tomaba y soltaba, con una cadencia que tenía vida detrás. Alternaba con el masticar, un rato de masticar, una pausa larga, algo que se parecía a exhalar, otro rato de masticar. Una noche puse la palma abierta contra la pared del pasillo. Sentí vibración, muy leve, profunda, constante, como un pulso. Retiré la mano. La pared estaba tibia. El concreto no debería estar tibio. El concreto conduce el frío. Si acaso debería estar fresco, ligeramente por debajo de la temperatura ambiente. No tibio, no con esa calidez uniforme que se sentía orgánica, que se sentía como la temperatura de algo vivo. Fui al baño, me lavé la cara, me miré en el espejo mucho tiempo. Me dije que era el estrés del trabajo y que mañana llamaría al médico. No llamé al médico. Los huecos aparecieron al comienzo de la tercera semana. El primero lo vi en el rodapía del baño agachándome a recoger algo que se me cayó. 3 agujeros perfectamente circulares, del tamaño exacto de una moneda de 10 pesos, espaciados de manera uniforme, como si alguien los hubiera medido. Los bordes eran limpios, no el tipo de daño irregular que hace una rata o la humedad o el tiempo. Bordes perfectos, lisos, como hechos con un instrumento de precisión. Pero desde adentro, eso fue lo primero que noté como arquitecta. La dirección del daño. Cuando algo perfora una pared desde afuera, los bordes se quiebran hacia adentro. Cuando algo perfora desde adentro, los bordes se abren hacia afuera.
Estos bordes se abrían hacia afuera. Algo había perforado esas paredes desde dentro. Me dije que podía ser presión de tubería. Me dije muchas cosas esa semana, porque la alternativa era no poder decirme nada en absoluto. 2 días después encontré más huecos en la cocina. 2, también circulares, también perfectos, también con los bordes apuntando hacia afuera. Y uno más, solo uno, perfectamente centrado en la pared junto a mi cama, a la altura de mi cara cuando estoy acostada. Me agaché frente al de la recámara y miré hacia adentro. Oscuridad. Eso era normal, debería ser oscuridad, pero mientras miraba tuve la sensación de que la oscuridad que había adentro era más profunda de lo que el grosor de la pared permitía, como si el agujero diera un espacio mucho más grande, como si detrás de 30 centímetros de concreto hubiera algo que se extendía. Tapé todos los huecos con cinta canela ancha y me fui a dormir al sillón de la sala. A las 3:17 de la madrugada, escuché la cinta del baño despegarse. Uno por uno, los 3 huecos, el ruido seco y metódico de la cinta siendo retirada desde adentro. No fui a ver. Me quedé inmóvil en el sillón con los ojos abiertos hasta que se hizo de día. Llamé a mi amiga Daniela al día siguiente y le dije que algo estaba muy mal en mi departamento. Daniela es psicóloga y tiene esa manera de escuchar que tienen los psicólogos, sin interrumpir, sin reaccionar, dejando que uno termine antes de decir nada. Cuando terminé me preguntó desde cuándo no había dormido bien. Le dije que eso no era lo que importaba. Me dijo que sí importaba. Me dijo que el cerebro bajo estrés crónico y privación de sueño produce experiencias muy convincentes. Me dijo que los ruidos en los edificios viejos son reales, pero que la interpretación que hacemos de ellos puede distorsionarse. Me lo dijo con mucho cuidado porque es buena amiga, además de psicóloga. Le pregunté si los cerebros estresados también despegan cinta canela desde el interior de las paredes. Se quedó callada. Me dijo que fuera a quedarme con ella unos días. Fui. Duré 2 noches. La segunda noche, en el cuarto de visitas de Daniela, con la luz del pasillo colándose por debajo de la puerta, acosté la oreja contra la almohada como había aprendido a hacer, escuchando el silencio antes de que llegara el sonido. Y el sonido llegó, de la pared junto a la ventana, el mismo ritmo, la misma cadencia húmeda y paciente, idéntico al que había escuchado en mi departamento. Me senté en la cama. Daniela vivía en otro edificio, en otra colonia, a 12 kilómetros del edificio Cárdenas. El sonido no se había quedado en mi departamento, me había seguido. O siempre había estado en todas partes y yo apenas estaba empezando a escucharlo. No sé qué alternativa me daba más miedo. Regresé a mi departamento al día siguiente porque al menos ahí sabía dónde estaban los huecos, porque si aquello estaba en todas partes, prefería estar en el lugar donde ya lo conocía. Contraté a un perito estructural la semana siguiente. Se llama Ingeniero Carrasco, tiene su propio despacho, cobra caro y tiene cara de hombre que ha visto muchas cosas raras en paredes y techos y cimientos sin que ninguna le haya quitado el sueño. Le expliqué la situación con el lenguaje más técnico que pude. Huecos de origen interno, temperatura anómala, vibración constante y sonidos de naturaleza no identificada. Me miró como miran los ingenieros a los arquitectos de interiores cuando sienten que están exagerando. Vino un miércoles por la mañana con su equipo, densímetro, termómetro de contacto, estetoscopio estructural, una cámara de endoscopía para introducir por los huecos. Estuvo 2 horas dentro del departamento mientras yo esperaba en el pasillo. Cuando salió, tenía la cara de otro hombre completamente distinto. No sé cómo explicarlo mejor que eso.
Entró con la cara de alguien que ha visto muchas cosas. Salió con la cara de alguien que acaba de ver la primera cosa para la que no tiene explicación. Me dijo que la pared del pasillo tenía una cavidad interna que no correspondía a ningún criterio estructural conocido, que su densímetro marcaba un espacio hueco grande, muy grande, que se extendía de manera lateral por dentro de la pared en una dirección que en teoría debería ser concreto macizo. Me dijo que en 40 años de trabajo había visto cavidades por error de construcción, por deterioro, por humedad extrema. No había visto una cavidad así. Le pregunté por la temperatura. Puso la mano en el bolsillo de su chaleco. Sacó su termómetro de contacto y lo miró un momento sin decir nada, como si estuviera organizando sus palabras. Me dijo que la pared registraba 37 grados en los puntos cercanos a los huecos. Temperatura corporal. Exactamente temperatura corporal humana. Constante, uniforme, sin variaciones. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté qué había visto con la cámara de endoscopía. Guardó silencio varios segundos. Me dijo que la cámara había entrado aproximadamente 8 centímetros por uno de los huecos antes de que algo la empujara de regreso. No que se hubiera atascado, que algo la hubiera empujado, con fuerza medida, con intención. Le pregunté qué recomendaba. Me dijo que me fuera del departamento esa misma noche. Me dijo que él se iba a ir del edificio en ese momento. Y se fue. Recogió su equipo, bajó por las escaleras porque dijo que no quería esperar el elevador y no respondió mis llamadas en los días siguientes. Supe después, por un colega en común, que el ingeniero Carrasco había cancelado todos sus proyectos activos esa semana y que había pedido cita con un médico, no un médico del cuerpo. Esa noche decidí quedarme. Sé que no tiene sentido. Sé que lo sensato era tomar una maleta y no volver. Pero hay algo en el ser humano, o al menos en mí, que necesita entender antes de huir, que no puede irse sin saber qué es lo que deja atrás. Tal vez es el entrenamiento. 5 años aprendiendo a diagnosticar espacios, a entender por qué un lugar se comporta de cierta manera. No podía irme sin saber qué tenía en esas paredes. Esa fue mi lógica esa noche. Ahora sé que fue una estupidez. Me senté en el centro de la sala, con todas las luces encendidas, mi teléfono con grabadora activada y un cuaderno donde anoté cada cosa que escuché durante las horas siguientes. Porque si iba a quedarme, iba a hacer algo con eso, iba a documentar. A las 12 de la noche, el sonido estaba en la pared norte de la sala. A las 12:40, había migrado a la pared del pasillo. A la 1:20 lo escuché en el techo de la recámara, y entonces empecé a notar algo que no había notado antes. El sonido no era aleatorio, tenía un patrón de movimiento. Iba de un punto a otro, siguiendo una ruta que con el tiempo empecé a trazar mentalmente. Primero la pared norte, luego el pasillo, luego la recámara, luego el baño, luego de vuelta al pasillo, una y otra vez, la misma ruta, como si algo estuviera haciendo sus rondas, inspeccionando, vigilando. Cuando lo entendí, se me heló el estómago, porque no era el sonido de algo que estaba atrapado dentro de las paredes y trataba de salir. Era el sonido de algo que había elegido estar adentro, que se sentía cómodo adentro y que me estaba rodeando. A las 2 de la mañana encontré el primer hueco nuevo desde que había tapado los anteriores. Estaba en la pared del pasillo, a 1,5 metros del suelo, exactamente a la altura de mis ojos. No lo había visto antes. Era del tamaño de un puño adulto. Los bordes eran más irregulares que los anteriores,
como si hubiera sido hecho con más prisa o con menos cuidado, o como si la cosa que lo había hecho ya no necesitara ser metódica, porque ya no le importaba que yo supiera que estaba ahí. Me acerqué. La oscuridad dentro del hueco era densa, profunda, esa oscuridad que ya había visto antes y que no se comportaba como debería comportarse la oscuridad dentro de 30 centímetros de concreto. Y entonces vi el movimiento. Algo se asomó. Delgado, del color exacto del concreto, pero con una textura diferente, más orgánica, fibrosa, como raíz o tendón, o algo a medio camino entre las dos cosas. Salió lentamente del hueco, unos 2 centímetros, y se quedó inmóvil en el aire. Luego comenzó a moverse de lado a lado, muy despacio, como una antena buscando señal, como algo que tanteaba la temperatura, el aire, la presencia de algo afuera. Me quedé absolutamente inmóvil. Duró tal vez 40 segundos. Luego se retrajo. Luego salieron más. 3, 4, 5 de esas cosas fibrosas del color del concreto, saliendo todas juntas, entrelazándose levemente entre sí mientras se movían en el aire. Y detrás de ellas, en el fondo de esa oscuridad imposible, empecé a percibir algo que miraba. No había ojos, no había cara, pero había atención. Había presencia enfocada de una manera que mi cuerpo reconoció antes que mi mente, de esa manera en que el cuerpo reconoce el peligro sin necesidad de que el cerebro lo procese, con ese miedo viejo y físico que se instala en el pecho y en la garganta y en la base de la nuca. Me estaba mirando, me estaba evaluando. Y yo supe, con una certeza que no vino del pensamiento, sino de algún lugar más profundo, que estaba eligiendo, que llevaba semanas eligiendo, que todo lo anterior, los huecos, el calor, el sonido, había sido el proceso de elección, y que estaba llegando al final. Giré y corrí. Corrí con el pasillo, abrí la puerta, salí al pasillo del edificio, tomé las escaleras porque no iba a esperar el elevador. Bajé 8 pisos sin detenerme, crucé el lobby, salí a la calle. La calle estaba vacía. Eran las 2:40 de la mañana y llovía ligeramente, y yo estaba descalza en la banqueta con el teléfono en la mano y sin ningún otro objeto personal. No miré hacia arriba. No quería ver si había luz en mi ventana. Caminé 6 cuadras hasta el primer hotel que encontré. Pagué con la tarjeta que por suerte tenía guardada en el estuche del teléfono y subí a un cuarto en el 3er piso, donde lo primero que hice fue poner la oreja contra la pared. Silencio. Solo silencio. Respiré. Hay una cosa que no mencioné y que mencioné al principio de manera vaga cuando dije que tal vez lo que cuento no importa, pero que voy a contar de todas formas. Antes de salir corriendo del departamento, mientras pasaba frente al espejo del recibidor, vi el reflejo del pasillo detrás de mí. En el reflejo, los huecos eran distintos. En la realidad, había uno grande, el que yo había encontrado, el que había estado mirando. En el reflejo había cientos. Cubrían toda la superficie de las paredes del pasillo, del techo, incluso del piso. Cientos de huecos del tamaño de un puño, y de todos ellos salían esas cosas fibrosas y del color del concreto, moviéndose todas al mismo tiempo en el aire del pasillo, como si el pasillo entero fuera un organismo vivo y respirante. En el reflejo, las paredes no eran paredes, eran piel. Me giré para mirar el pasillo real. Las paredes estaban intactas, un solo hueco, nada más. Salí corriendo antes de entender qué era más aterrador, lo que el espejo mostraba o lo que el espejo escondía. Estoy en el hotel todavía. Han pasado 3 días. No he regresado al departamento.
No voy a regresar. Busqué en internet el historial del edificio Cárdenas. Encontré muy poco. Es un edificio privado, sin mucha presencia pública. Pero encontré algo en un foro viejo, de hace casi 2 años. Un hilo donde alguien preguntaba si otros inquilinos del edificio Cárdenas habían escuchado ruidos en las paredes durante las noches. No especificaba qué tipo de ruidos, solo preguntaba si alguien más los había escuchado. Nadie había respondido. El hilo tenía fecha de octubre, hace 2 años. El usuario que lo había publicado y que nunca recibió respuesta se llamaba Stefano R18. Busqué ese nombre en otros foros. Encontré más cosas. Un hilo sobre desapariciones. Otro sobre algo que llamaba Los Vacíos. Otro más sobre un edificio de departamentos llamado Mitre 847 y sobre manchas en los techos que se movían. Leí todo lo que encontré. No dormí esa noche. No por el miedo a las paredes, sino porque si lo que ese usuario documentó durante meses es cierto, si la mitad de lo que escribió corresponde a algo real, entonces lo que había en mi departamento no era un caso aislado. Era parte de algo mucho más grande, algo que lleva mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros sospecha, algo que todavía está ahí, masticando.